Buenas tardes. ¿Me escuchas? Bueno, gracias por presentarme. Em, y nada, yo voy a hacer una pequeña exposición de mi experiencia personal y mi pasado en Venezuela y bueno, mi nuevo comienzo aquí ahora en Heidelberg, Alemania. Vivir en Venezuela. Venezuela es uno de los países más bonitos de todo el continente de Sudamérica. Siempre me preguntaron y me dijeron y todo lo como se tenía Venezuela en el pasado, que era un país muy avanzado, tanto económicamente como también muy atractivo para los turistas. Mucha gente no solo llegó a Venezuela para quedarse allí, sino también mucha gente escogía Venezuela como un destino turístico que les encantaba. Venezuela tiene un clima tropical durante todo el año. Los venezolanos normalmente siempre pueden usar la misma ropa, es bastante caluroso y tiene de las mejores playas de toda Sudamérica. Está directamente en el Mar Caribe, pero también tiene unas montañas súper bonitas, montañas donde, por ejemplo, puede caer nieve, pero también en el mismo país como dije, una de las mejores playas con un clima tropical estupendo. Venezuela además siempre tiene, por ejemplo, selva y es conocido por tener naturalmente, ser uno de los países donde naturalmente siempre de los países más bonitos de todo el continente. El venezolano es abierto y tolerante. El venezolano en sí es una persona bastante abierta, bastante sociable. Les gusta ayudar a los demás. Siempre yo de pequeño tengo recuerdos donde en alguna cola o por ejemplo, mi mamá, mi padre me llevaban al banco y en una cola simplemente interactuabas con otra gente sin conocerlas mientras esperabas. El venezolano es muy abierto y muy receptivo a empezar conversaciones con otras personas y a ser amigable y a ser cariñoso de por sí. La población es relativamente joven, más del 60% de su población tiene entre 17 y 35 años. Es verdad que en los últimos años, debido a la cantidad de venezolanos que han tenido que abandonar el país, la mayoría ha sido jóvenes que han decidido pues buscar una oportunidad en otros lados. Y con esto pues Venezuela ya no, la población en general no es tan joven porque pues es más fácil para un joven empezar su vida en otro sitio que pues para personas ya mayores que tienen su vida hecha en Venezuela. El venezolano es muy carismático, sociable y alegre, es lo que comentaba anteriormente. Eh, el venezolano siempre es receptivo, el venezolano siempre tiene una buena energía e intenta transmitirla a personas pues, aunque no se conozcan, igual pues sienten la necesidad de entablar conversaciones, de conocerse. En sí el venezolano es bastante abierto, sociable, alegre y carismático y eso siempre son una de las características del venezolano que pues a turistas tanto del mismo continente de Sudamérica como de otros continentes que siempre escogían a Venezuela como su destino turístico, pues siempre les llamaba la atención. Vivir en Venezuela pues se volvió también en los últimos años bastante complicado para el venezolano en sí. El primer problema que tuvo Venezuela o que tienen los venezolanos es el problema económico. En Venezuela, como se comentaba anteriormente, hay una hiperinflación que desde hace años ya es la inflación más alta del mundo. ¿Qué significa eso? Que en Venezuela todos los días hay
para algún producto específico hay algún otro precio. Es decir, yo me acuerdo que ya de joven, cuando viví en Venezuela y bueno, intentaba ahorrar para comprarme unos zapatos, para comprarme una franela o para comprarme cualquier cosa que me quería comprar, ahorraba, por ejemplo, un mes. Y cuando iba a la tienda a comprar los zapatos que me quería comprar, ya no costaban lo mismo, sino costaban el doble. Entonces, ahí en ese entonces, eso era más o menos como en el 2011, 2012, ya eh, la inflación le pegaba incluso a cualquier persona que quisiera comprar cualquier producto. Ya después, con los años, con el pasar de los años o el pasar del tiempo, la hiperinflación pues se disparó aún más. Ya los precios cambiaban diariamente. Ya lo que costaba hoy tenía un precio determinado, mañana costaba otra cosa. La escasez de productos de primera necesidad. En Venezuela hubo una gran escasez de productos de primera necesidad. Una de las cosas más conocidas, o de las historias más conocidas, fue la escasez de papel toilette. En otros países simplemente pues llamó mucho la atención el hecho de que en Venezuela no se pudiera conseguir el papel toilette, que es una cosa que en cualquier país del mundo es algo sumamente lógicamente se puede adquirir de manera fácil. En Venezuela hubo un tiempo donde cosas como el papel toilette, como la leche, como la carne o cualquier tipo de producto de primera necesidad para cualquier familia venezolana era bastante difícil o casi imposible de conseguir. Eso hizo que en Venezuela, en cualquier supermercado o en cualquier tienda, se formaran colas inmensas para poder adquirir cualquiera de estos productos. Resultó que hubo gente que pensó, ok, se aprovechó de la situación y dijo, bueno, voy a tratar de aprovechar esta situación para pues ayudarme económicamente. Esas personas simplemente agarraron esos productos o sea, ellos hacían las colas y compraban todo lo que podían llevarse de los productos que escaseaban, es decir, de leche, de pollo, de carne, de papel toilette o de cualquier producto que no se podía conseguir, ellos pues compraban lo máximo que podían comprar para luego revenderlos. Es decir, estos mismos productos ellos los ofrecían por un mayor precio, por el doble del precio y esto tuvo como consecuencia que la escasez aumentó, es decir, si antes no se conseguían estos productos, ahora habían personas que los agarraban todos y los revendían, pues ya una familia, una persona, un venezolano normal, no tenía la oportunidad de conseguir ninguno de estos productos. Es verdad que hay personas que no tenían el tiempo de estar 2, 3 horas en una cola para poder adquirir alguno de estos productos y pues colaboraban con estos otros venezolanos que pues habían hecho de esta situación un negocio y adquirían estos productos pues a un precio mayor. Como consecuencia, en los supermercados venezolanos estaban totalmente vacíos, no se podía conseguir nada. Las personas que hicieron un negocio de ello, pues realmente no obtuvieron tampoco los beneficios que ellos pensaban porque realmente el venezolano como tal no tenía la capacidad para pagar precios mayores por estos productos que escaseaban. Es decir, al final, como consecuencia de todo esto, el venezolano normal no tenía la posibilidad de adquirir productos de primera necesidad, ni siquiera haciendo colas que iban de 2, 3, 4 horas. Y bueno, simplemente tenían que buscar cualquier tipo de alternativas para estos productos que eran lo de la leche, lo pollo, carne, cualquier cosa. Yo como experiencia personal me recuerdo que, bueno, como en mi familia tratamos de ayudarnos cuando alguno de la familia, un tío, un abuelo, un primo conseguía en algún sitio, en algún supermercado, algún producto de primera necesidad, pues realmente se lo comunicaba al resto de la familia a ver quién podría necesitar de eso. Y ese era el día a día, o sea, no era una cosa nueva, era algo en el que todos los venezolanos entre familias y entre sí trataban de ayudarse entre sí
y bueno, era lo normal, no era una situación extraordinaria. Tiempo de espera para adquirir insumos básicos. Esto es lo que comentaba anteriormente, que para adquirir cualquier producto de primera necesidad para el venezolano simplemente tenía una espera interminable que para muchos no era una opción. O sea, para muchos realmente no tenían el tiempo para esperar tanto o para hacer una cola de tan larga duración. El sueldo mínimo no le alcanza al 90% de las familias venezolanas. Es una cifra bastante grande, la verdad. El 90% de los venezolanos serían más o menos 27 millones de venezolanos que realmente con un sueldo mínimo no podrían vivir en situaciones normales. Desde mi experiencia personal me acuerdo también que mi madre, es verdad que siempre no le alcanzaba tampoco el sueldo mínimo, y yo y mis hermanas como pequeños, estando pequeños, es algo que obviamente no podíamos entender. Siempre que teníamos, por ejemplo, en el colegio un buen desempeño, pues mi mamá trataba de incentivarnos, tratando de darnos una recompensa por ello. Me acuerdo que una de las recompensas eran, por ejemplo, ir a comer a un McDonald's. Y bueno, es verdad que me acuerdo que a mi mamá, por ejemplo, no le alcanzaba el sueldo mínimo, por lo que tenía que, cuando alguno de nosotros salía bien en un examen en el colegio, pues pedir prestado, dinero prestado para, bueno, llevarnos a comer a un McDonald's. Ese era un tipo de lujo que yo recuerdo personalmente. Que bueno, que era que ir a comer a un McDonald's ya me sentía realmente como era un lujo para mí y para mi mamá era un sacrificio que tenía que hacer porque pues, no le alcanzaba el sueldo mínimo de su trabajo. Em, y bueno, es bastante sorprendente pensar que el 90% de la población venezolana no la alcanza pues tienen que arreglárselas a ver de dónde sacan algún dinero o de dónde sacan alguna ayuda pues para seguir viviendo, para hacer un mercado, para cubrir todas sus necesidades básicas. Escasez de agua y electricidad. En Venezuela es y era también cuando yo vivía ahí muy común que escaseara el agua y también la electricidad. En mi casa hubo una etapa donde la electricidad simplemente se iba todos los días. Incluso hubo algún momento donde incluso el Estado racionó la electricidad y le pasó a todos los venezolanos un horario en el cual ellos podían por lo menos adecuarse, o sea, por lo menos prepararse para que se fuera el agua o para que se fuera la electricidad. Yo me acuerdo que por día la electricidad se iba 3 o 4 veces durante 2 o 3 horas y bueno, me acuerdo que después del colegio tenía que ver en el plan cuándo es que se iba a ir la electricidad porque tenía que hacer mis tareas para el colegio o tenía que cargar mi teléfono. Entonces simplemente durante todo el día tenía a ciertas horas electricidad y a ciertas horas no tenía electricidad. Igual con el agua tenía a ciertas horas agua y a otras ciertas horas pues no tenía agua. Y era algo de todos los días. Incluso en Venezuela se registró, si mal no recuerdo, el apagón más grande durante mucho tiempo. Este apagón significó que se fue la electricidad en todo el país, en todos los estados, durante más o menos aproximadamente 3 a 4 días. Esto yo no lo pude vivir porque, bueno, ya yo estaba aquí, pero es verdad que bueno, todavía tenía familia en Venezuela y me contaron que perdieron muchos electrodomésticos, que se les dañaron neveras, que se les dañaron sobre todo la comida que tenían en las neveras, porque bueno, son 3 días, son 4 días en los que no se tiene ningún tipo de electricidad
en todo el país. O sea, fue un colapso total porque las comidas que están en los supermercados, en las empresas que trabajan con comidas que se tienen que congelar, pues en todo el país simplemente no había ningún tipo de electricidad. Y esto era simplemente el día a día para todos los venezolanos. El venezolano simplemente se acostumbró a una inflación, a que los precios o el precio de un producto cueste algo hoy y mañana cueste otra cosa. Se acostumbró a que los productos de primera necesidad simplemente sean difíciles de conseguir. Se acostumbró a hacer colas para adquirir cualquier tipo de estos productos. Se acostumbró a pagar más para no tener que hacer colas durante estos productos. Es verdad que también en Venezuela es muy normal que escasee la gasolina, aunque Venezuela sea uno de los países más importantes petroleros de todo el mundo. En Venezuela es muy normal que que escasee la gasolina. Es verdad que es muy común ir a una gasolinera y tener que hacer una cola o incluso mucho más largas de 5, 6, 7 horas para poder echar gasolina. Esto también lo pude vivir yo. También me recuerdo que había personas que simplemente dormían en los carros, pasaban la noche allí haciendo la cola, porque durante el día no tenían la oportunidad de pasar 6, 7, 8 horas en una cola para poder hacer gasolina. Esto tuvo como consecuencia también que los pasajes de bus, de taxi, de cualquier tipo ¿cómo se llama? Pues cualquier tipo de transporte público, pues los precios obviamente también subieron, porque mientras más difícil sea conseguir lo que se necesita para trabajar o para vivir, pues más vale. Las personas que lo adquieren, pues le suben el precio. Entonces esto fue a lo que se acostumbró el venezolano. Esto era el día a día que vivían los venezolanos. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver en la imagen que una madre con lo que yo presumo son sus hijos, 4 hijos, que muestran pues su nevera. Y bueno, su nevera tiene creo que una botella de agua y alguna otra cosa que no sé qué sea, y de resto no tienen nada para comer. Esto es una madre venezolana que como muchas, que simplemente muestra cómo no tiene ni siquiera cómo alimentar a sus hijos. Y es algo que aunque a mí incluso hoy me parezca sorprendente, es algo que el venezolano se acostumbró y es algo que yo mismo viví también desde en mi etapa viviendo en Venezuela. Era algo súper normal y era el día a día de muchas familias venezolanas. Vivir en Venezuela con una crisis política. Esto es una situación que obviamente no era muy difícil de aguantar para todos los venezolanos. En Venezuela hay un mismo gobierno desde hace 23 años. En muchos países, y para la mayoría de los países internacionalmente, se habla de que en Venezuela hay una dictadura. Porque en Venezuela no solo no hay cambio de poder, sino que el gobierno o la dictadura venezolana simplemente tiene poder sobre todos los poderes venezolanos, es decir, las personas que organizan unas elecciones. En Venezuela hay elecciones, pero en Venezuela no existe una democracia, porque el poder, el organismo que se encarga de organizar las elecciones, tiene clara tendencia hacia pues, el gobierno venezolano. Entonces, es verdad que desde mi propia experiencia en Venezuela no se repite mucho y lo he explicado aquí muchas veces, personas y amigos que me han preguntado que no entienden cómo en Venezuela existe una dictadura, aunque hay elecciones. Pues desde mi propia experiencia y opinión, simplemente les he explicado que al gobierno venezolano siempre le ha interesado hacer elecciones, porque nunca le ha interesado que se hable de una dictadura en Venezuela, pero el gobierno venezolano siempre durante 23 años ha tenido bajo control todo lo que puedan elegir los venezolanos. No solo manipulando a veces algunas elecciones, sino también a veces
inhabilitando a políticos que no estén de acuerdo pues con las creencias del mismo gobierno. Es decir, en Venezuela hay elecciones, pero el mismo gobierno determina quién puede participar en estas elecciones. Pues en ese, o sea, en ese contexto, pues en Venezuela hay elecciones, sí, pero no hay democracia. Hay autoritarismo y excesivo uso de la fuerza. En Venezuela, durante todos estos años, el venezolano ha luchado mucho en contra del gobierno. Yo mismo lo viví también en mi etapa allá. Pero es muy difícil protestar o expresar una opinión contraria al gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano también controla lo que son las Fuerzas Armadas. Entonces, cualquier protesta venezolana siempre, o bueno, de los venezolanos que expresaban una opinión distinta a la del gobierno, siempre fueron reprimidos de manera excesiva, creando muertos, heridos y detenidos siempre, pues, en masa. Yo me acuerdo que yo en el 2014, antes de yo venirme para Venezuela, hubieron unas protestas muy fuertes y de larga duración. Creo que duraron 2 o 3 meses durante el cual muchos estados venezolanos simplemente no había una vida normal, porque las calles parecían un campo de batalla. Todos los días habían muertos en diferentes ciudades de Venezuela. Todos los días se escuchaban noticias de que no solo las Fuerzas Armadas, que Nicolás Maduro en ese entonces no solo utilizaba las Fuerzas Armadas, sino que también tenía grupos paramilitares que no eran oficialmente, no pertenecían a las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero simplemente estaban armados y llegaban y simplemente arremetían contra toda la población venezolana que expresaba pues su descontento con la situación actual. Esto también fue conocido, sin embargo, el gobierno cerró muchos canales de televisión, el gobierno le negó también mucho pues el acceso a lo que pasaba en Venezuela, muchos canales internacionales. El gobierno simplemente controlaba lo que se decía en la televisión y lo que salía internacionalmente, es decir, lo que podían saber otros países de la situación que pasaba en Venezuela. El narcotráfico en Venezuela, como se mencionó anteriormente, tanto el gobierno de Hugo Chávez como el gobierno de Nicolás Maduro siempre fueron ligados a narcotráfico y siguen ligados al narcotráfico. Se han encontrado pruebas, como se dijo anteriormente, también un caso muy famoso fue el de los narcosobrinos, sobrinos de Nicolás Maduro, que fueron encontrados en Nueva York con, si mal no recuerdo, 800 kilos de cocaína. Pues eso para el venezolano no es nada nuevo, aunque internacionalmente sea un escándalo, para el venezolano es pues lo que hay todos los días, se sabe desde hace muchos años, y aunque sea internacionalmente un escándalo para el venezolano, no es ninguna sorpresa. Terrorismo de Estado. En Venezuela es verdad que durante todas estas protestas se han usado métodos que son ilegalmente, bueno, que internacionalmente son vistos como de forma ilegal, o es un excesivo uso de la fuerza en contra de la población. Por eso siempre a Venezuela se le relaciona con crímenes de lesa humanidad y pues se dice que en Venezuela no se garantizan los derechos humanos. En Venezuela realmente no puedes expresar una opinión en contra del gobierno, porque realmente pues Nicolás Maduro siempre ha mandado a meter, incluso públicamente en la televisión, ha dicho, pues a este político se mete preso, y sin juzgarlo, sin nada, pues a ese político se le ha metido preso. Han muerto cientos de estudiantes por expresar pues su descontento con el gobierno. Y en mi opinión personal, el gobierno venezolano y Nicolás Maduro están tan cómodos que pues ellos también controlan la misma oposición, es decir, los mismos políticos que se oponen oficialmente a su mismo gobierno,
pues de alguna u otra manera siempre han encontrado negociar para que pues el gobierno de Nicolás Maduro siga en el poder. Entonces es una situación bastante frustrante, la verdad, porque pues yo estuve en el 2014 en estas mismas protestas en contra de ese gobierno, yo mismo expresé mi opinión en contra. Me acuerdo que pues para mi madre era un estrés porque todos los días en las noticias habían decenas de estudiantes, de jóvenes, pero también de venezolanos normales que pues habían sido asesinados por las fuerzas del Estado. Bueno, pues ella se preocupaba de que a mí me pudiera pasar algo, pero es bastante frustrante pensar en que tantas personas jóvenes, tantos venezolanos jóvenes, tantos estudiantes, pues dieron su vida por el país y que hoy en Venezuela realmente no haya cambiado nada y sea la misma situación para el venezolano que pues todavía vive en Venezuela. Vivir en Venezuela, el crimen en Venezuela, es otro de los problemas en Venezuela, más comunes en Venezuela. Venezuela es el país con más homicidios en el mundo. Eh, la verdad es que haya una noticia de algún asesinato en Venezuela también es algo normal, no sorprenda a ningún venezolano, porque asesinar en Venezuela es algo que ya para el venezolano es normal. A veces incluso se dice que el que tiene la culpa pues es el asesinado y no el que asesina. Es decir, el que se tiene que adaptar es el venezolano que a veces saca su celular en la calle y es asesinado por eso y no se criminaliza el hecho de que algún desadaptado simplemente haya asesinado a esta persona pues para quitarle algún objeto de valor. Según estudios, cada 2 de 3 venezolanos ha sido víctima alguna vez de robos a mano armada. Es decir, cada 2 de 3 venezolanos en algún momento de su vida, de su estancia en Venezuela, ha vivido pues algún robo de manera violenta. En Venezuela, desde mi experiencia personal, pues simplemente era también algo normal. Yo tenía que tener cuidado de no usar el teléfono en la calle. Yo tenía que tener que cuidar que no tuviera algún objeto de valor, alguna cadena, alguna pulsera, porque pues yo mismo me ponía en peligro al usarlo. Yo mismo viví eso en carne propia, muchos amigos también lo hacían, todo lo que era ir en la calle o ir en transporte público, pues estaba asociado siempre con el peligro de que pudieran atentar contra la vida de uno. En Venezuela algún asesinato o la violencia, pues en general es el pan de cada día y pues la verdad es que el gobierno y las personas pues con poder en Venezuela no hicieron nunca nada al respecto. El venezolano se acostumbró a eso y a veces uno siente que se impone pues el que más fuerza tenga y no hay sin ninguna consecuencia. Es decir, hay muchas personas que cometen crímenes y salen ilesos de ellos. Es decir, no hay ninguna penalización por ello. Mi decisión de emigrar a Alemania. Pues a partir de aquí, pues empiezo a hablar de lo que fue para mí abandonar Venezuela. Yo abandoné Venezuela cuando tenía 18 años. Nunca, la verdad es que a esa edad no pensaba yo realmente pues, en buscarme la vida en otro sitio. Pero pues mi mamá, a raíz de todos estos problemas que les he venido comentando, pues hizo un esfuerzo económicamente para pues mandarme a Alemania y a ver si podía yo aquí empezar a estudiar y empezar a vivir. Ella me dijo que si yo tenía éxito viviendo acá y pues podía prosperar aquí, pues que con suerte ella y mis hermanas también podrían venir. Entonces mi primer objetivo, vine siempre con 2 objetivos. El primero fue siempre pues adaptarme aquí y empezar a estudiar aquí y bueno, y lograr que mi familia, mis hermanas y mi mamá pues se pudieran venir también a Alemania porque yo viví lo que es vivir en Venezuela y siempre pues no quería que mi familia siguiera viviendo allí.
¿Cómo se produjo y por qué Alemania? Em, yo la verdad es que tuve bastante suerte porque pues yo tengo la nacionalidad alemana y esa fue la razón por la cual escogí, o bueno, mi mamá escogió Alemania por mí. Em, Ella vino, hizo un viaje, le regaló a mi hermana un viaje de 15 años, vino a Alemania, se enamoró de Alemania, era para ella otro mundo y, pues quería que sus hijos pues vivieran aquí. Em, Al principio no me lo creía, realmente yo hasta el momento en el que me monté en el avión con dos maletas en las que dejaba mi vida atrás y me venía para acá, realmente no era consciente de que iba a empezar una nueva vida en otro país en el que nunca había estado, en el que no conocía el idioma y en el que no conocía a nadie tampoco. Entonces, realmente no era consciente de ello, pero es verdad que pues me gustan los retos y sé que era un reto para mí y quería yo mismo demostrarme que simplemente quería empezar de cero en algún otro lugar. Mis primeras impresiones cuando llegué yo aquí a Alemania, pues para mí personalmente era otro mundo. O sea, yo realmente todavía recuerdo mi primer día aquí en Alemania como si hubiera sido ayer. Eh, las calles, los edificios, la gente, para mí era todo nuevo. Yo venía de otro mundo y, y pues para mí era algo impresionante. O sea, algo así solo lo había visto yo en películas. Y realmente yo estaba enamorado y súper motivado de poder vivir, haber tenido la oportunidad de vivir aquí. Y, y bueno, estaba realmente enamorado. Yo me acuerdo que los primeros días yo salía simplemente a pasear por las calles de Alemania y podía pasar 1 hora, 2 horas caminando y para mí era algo totalmente fascinante, era nuevo y estaba encantado. La comunicación era mi primer reto. Yo vine con un muy bajo nivel de inglés y alemán realmente no sabía hablar. Entonces mi primer reto fue el aprender el idioma y el poder comunicarme. Mi primer curso de alemán fue bastante duro. Yo al principio, sobre todo con la gramática, pensé que nunca iba a poder aprender el idioma porque no la entendía. Y yo soy una persona que lamentablemente no tengo mucha paciencia. Siempre quiero lograr mis objetivos lo más rápido posible. Y me di cuenta que pues me frustraba un poco no poder comunicarme. Yo soy una persona que siempre me gusta entablar una conversación, me gusta hablar con las demás personas y pues acá realmente no tenía muchas personas con las que pudiera hablar. Sin embargo, al mismo tiempo me motivaba y lo primero que quise fue pues conocer realmente personas alemanas. Me llamaba mucho la atención la cultura alemana, me llamaba mucho la atención cómo eran los alemanes y por eso siempre busqué relacionarme con personas que hablaran el idioma con los alemanes y no con personas que hablaran español y pues que me facilitaran a mí una conversación. Mis primeros días en Alemania y el verdadero comienzo de la rutina. Todavía no tenía claros mis objetivos ni los pasos para conseguir lo que quería. Yo cuando llegué al principio no sabía realmente cómo iba a lograr lo que me había propuesto. Sé que quería estudiar aquí, pero no sabía cómo empezar. Sé que el primer paso era aprender el idioma, pero no sabía cuál era el segundo paso. Al principio, pues me informé, me ayudaron mucho, eso fue yo creo que una de las claves más importantes para mí fue que recibí ayuda de personas pues que ya conocían el proceso aquí y pues simplemente me decían cuáles eran los pasos a seguir. Pero el primer paso era aprender el idioma. Yo me acuerdo que tenía exactamente un mes aquí en Alemania cuando los problemas de Venezuela, sentí que los problemas de Venezuela me perseguían. Luego de tener un mes aquí, yo me acuerdo que pues yo vine para Alemania con una beca del gobierno venezolano que tenía para los estudiantes. Los estudiantes que querían ir al extranjero para aprender un idioma o para estudiarlo, pues podían solicitar la compra de dólares o euros en este caso
para el uso de este curso. En Venezuela, para entenderlo un poco, en Venezuela no existe lo que es el dólar o el euro libre, es decir, los venezolanos como tal no pueden adquirir libremente la cantidad que ellos quieran de dólares o de euros. El gobierno determina cuántos dólares o cuántos euros cada venezolano pues tiene la oportunidad de comprar. No es que se los regala el gobierno, sino que el venezolano tiene la oportunidad de comprar una cierta cantidad, una cantidad determinada por el mismo gobierno. Y esto solo es posible pues si esta persona pues dice para qué va a utilizar este dinero. En Venezuela claramente existe también el mercado negro. Es algo que ha colaborado muchísimo con la inflación en Venezuela, porque hay personas que, pues, que necesitan la adquisición pues, de más dólares o de más euros para compras internacionales, para sus negocios o para lo que sea, y pues tienen que recurrir a lo que es el mercado negro y a comprar lo que son los dólares y los euros pues, con sobrevalor. Luego, cuando yo tenía un mes aquí, pues salió la noticia de que Nicolás Maduro pues dijo que el gobierno venezolano estaba en la quiebra y que una de las primeras medidas que él iba a tomar era pues quitar lo que era la beca para los estudiantes en el extranjero. Es decir, yo tenía apenas un mes, yo acabo de llegar aquí y tenía muchos sueños por cumplir, muchos objetivos por cumplir, pero no... mi primera barrera fue la económica porque no, la verdad es que tenía un curso alemán pues ya pago, pero no tenía ningún poder adquisitivo para pues mantenerme acá, pues alimentarme acá o pagar mi vivienda acá. Entonces fue el primer problema porque yo me vine contando con esta beca que me había aprobado el gobierno venezolano y luego de un mes pues se me dijo que, pues dijo el mismo Nicolás Maduro que pues esa beca para los estudiantes en el extranjero no se podía seguir dando. Pues los primeros días eran los primeros días, semanas y meses tuve bastante presión porque pues yo no tenía un nivel adecuado de alemán para poder trabajar acá. Y pues recibía presiones de, por ejemplo, mi padre me mandaba preocupado, claramente, él no quería presionarme, pero pues me mandaba todos los días imágenes o noticias o mensajes de pues que la inflación seguía subiendo y que un dólar o un euro para el venezolano seguía costando más. Y me decía que si pues yo lamentablemente no podía conseguir un trabajo, pues en las próximas semanas pues me tenía que regresar a Venezuela. Claramente no quería regresarme a Venezuela, yo quería tener éxito en venirme aquí, en construir una vida aquí y en poder traerme a mi familia para acá. Y pues traté de todas las maneras posibles de tener alguna adquisición económica pues que me pudiera ayudar. Porque me acuerdo también claramente que pues mi madre seguía trabajando en Venezuela y ella con 2 trabajos en Venezuela ganaba 50 euros, o sea, con su sueldo, si ella lo cambiaba su sueldo en el mercado negro por euros, ella tendría 50 euros. Y pues yo a ella no le podía exigir que me diera su sueldo porque primero porque 50 euros acá no son mucho dinero y segundo porque pues ella tenía que vivir allá también y yo tenía a mis hermanas también allá y no era una opción para mí. Entonces la primera barrera que siempre tuve aquí fue la económica. Para mí fue algo que me dificultó mucho el poder adaptarme acá, pues porque no estaba acostumbrado a lo que era. Yo tenía, por ejemplo, un curso de alemán, estaba en un curso de alemán, y la situación de mis compañeros era totalmente distinta a la mía. Por dar un ejemplo, a veces mis compañeros luego en las pausas del curso de alemán iban a comer o luego del curso alemán o los viernes o el fin de semana, pues todos somos jóvenes y nos íbamos a tomar una cerveza. Pues yo iba, pero yo no me sentía bien gastando dinero, por lo que yo siempre iba para hablar, para integrarme, para conocer gente nueva, para hacer amigos, pero no gastaba ningún tipo de dinero.
es decir, no consumía nada. Y para mí era algo bastante, me sentí un poco raro porque yo en Venezuela tenía otra vida. Yo en Venezuela, con todas las restricciones y con todos los problemas que había, pues tal vez porque era más joven aún, nunca había sentido pues la necesidad de tener que ahorrar para poder hacer un mercado. Entonces, lo recuerdo, fue una etapa bastante difícil el empezar aquí. Me acuerdo que para mí lo que es devolver el fan en los supermercados, que te pagan 25 centavos por cada botella de plástico, era algo nuevo para mí, que nunca lo había visto ni lo había escuchado. Y pues al principio a veces me invitaban a algunos kriles en el Necavisa y iba y pues por mucha vergüenza que me daba, a veces recogía algunas botellas o latas de mis amigos que dejaban y las metía en mi morral y me iba y luego al día siguiente las llevaba al supermercado y era por lo menos me sentía que pues había hecho algo productivo o algo que pues que me ayudara económicamente a cumplir mis objetivos aquí, porque tenía que primero ver de qué manera podía adquirir económicamente algo que me pudiese ayudar. Pero es verdad que psicológicamente fue pues un golpe para mí porque no estaba acostumbrado a eso y porque pues al mismo tiempo me sentía mal porque no era algo que estuviera acostumbrado a hacer y no era el comienzo que me hubiera imaginado aquí. Pero también es verdad que fue una situación que me ayudó mucho, me creó mucha conciencia y me hizo valorar mucho todo lo que hoy en día puedo tener y quiero alcanzar y el valor de las cosas. Mi primer trabajo en Alemania em, fue bueno, aquí en la imagen fueron mis primeros 50 euros que gané aquí. Les tomé una foto porque para mí era mucho dinero y estaba muy orgulloso de eso. Y mi primer trabajo aquí fue gracias a una ayuda bueno, durante todo este tiempo, por suerte, porque siempre voy a decir que tuve mucha suerte acá, recibí muchas ayudas de muchas personas que quisieron ayudarme y una de estas ayudas fue pues mi primer trabajo, que fue cuidar a niños alemanes, es decir, de babysitting. Y lo recuerdo con mucha alegría, me gustaba mucho hacerlo, no solo porque producía algo de dinero, sino porque podía hablar con niños en alemán, los podía conocer, a mí me gustan mucho los niños y pues me divertía bastante con ellos. Y recuerdo que pues los niños les preguntaban a sus padres por qué yo no hablaba tan bien el idioma. Y era para mí una situación en la que ganaba no solo dinero, sino ganaba también mucha experiencia tanto con el idioma y era algo que realmente me divertía hacer, es decir, para mí hasta ahora siempre fue siempre ha sido mi trabajo preferido porque realmente no era un trabajo para mí, sino que era algo que me divertía hacer y que sentía que me ayudaba no solo económicamente, sino también con el idioma. Luego empecé también mi segundo trabajo, pues fue lavando platos en una cocina de un restaurante. Para mí me acuerdo el primer día pues, que me dieron el trabajo, para mí fue como si me hubiera ganado una lotería, estaba súper aliviado. Fue mi primer objetivo logrado, empezaba a producir algo de dinero y mientras aprendí el idioma y pues sentía que ya no me tenía que regresar a Venezuela, que podía seguir con mis objetivos de aquí, que eran aprender el idioma e integrarme a la cultura alemana. Lo que más me ayudó para tanto aprender el idioma como también, sobre todo, para integrarme a la cultura alemana fue el valorar las cosas, el valorar cualquier ayuda que recibí, el valorar cualquier conversación. Simplemente el hablar con una persona ya me sentía que era una ayuda para mí porque siempre quería estar aprendiendo. Y pues de esta manera, esta situación que pues para mí al principio fue bastante difícil,
pues de esta manera simplemente aprendí a ser una persona pues muy agradecida y aunque fue una situación al principio bastante difícil, siempre estar agradecido de que pude yo mismo vivir esta situación porque cambió mi personalidad por completo y fue la gran ayuda de por qué no me costó absolutamente nada, de por qué fue tan fácil para mí adaptarme a una nueva cultura aquí. Y bueno. Otro de mis objetivos era estudiar en este país, ya tenía una idea más clara, ya sin la presión de no tener dinero, podía concentrarme un poco más en aprender el idioma y luego en aprender el idioma en lo que tenía que hacer para estudiar en alguna universidad de aquí. Me sentí bastante aliviado porque podía concentrarme más en este objetivo, que era uno de los principales objetivos con el que yo había venido para acá. Conseguir una estabilidad para que mi familia también pudiera venir. Este era también mi objetivo, siempre pensaba y bueno, vivía mi presente aquí, pero a veces sentía que pues que mis pensamientos y mi cabeza pues seguían estando en Venezuela. Era bastante complicado porque a veces sentía que no me podía concentrar al 100% en mi vida aquí, en mis objetivos aquí. Sí, estaba preocupado pues por la situación que les conté anteriormente, que se vivía en Venezuela y pues que a veces me sentía un poco egoísta de yo tener la oportunidad de vivir acá y pues mi madre y mis hermanas todavía seguir en Venezuela. Así que uno de mis objetivos también principales siempre fue también conseguir que ellas se pudieran venir para acá. La diferencia entre la cultura alemana y la venezolana. Adaptarse a un nuevo país y sobre todo a una nueva cultura. Nunca va a ser fácil siempre dejar a tus amigos, dejar a tu familia y empezar en algún otro sitio de cero donde se habla otro idioma y donde pues las personas tienen otra cultura. Sin embargo, para mí el no tener alguna expectativa y el estar siempre listo para aprender y para adaptarme, pues me hizo las cosas a mí personalmente muy fácil. El venezolano es bastante más abierto que el alemán. El alemán es un poco más conservativo, el alemán es bastante más respetuoso que el venezolano. Desde mi punto de vista, para el alemán es muy importante lo que es el respeto y por eso se basa simplemente en no faltarle el respeto a nadie y en ayudar donde él pueda ayudar, pero sin ir demasiado lejos. El venezolano a veces es tan abierto, tan sociable y tan carismático que a veces va demasiado lejos. Simplemente no hay una cultura buena, una cultura mala, son culturas diferentes y para mí fue algo nuevo hacer amigos alemanes, conocer gente nueva que me mostraron pues su personalidad y que realmente me di cuenta que las dos culturas tienen cosas positivas y que simplemente tenía que adaptarme a pues cómo son las personas aquí, que son un poco más reservadas. Sin embargo, había escuchado que el alemán es muy frío y eso en mi opinión no es así. Yo creo que realmente el conocer a las personas aquí me dio la oportunidad de ver que el alemán no es que sea frío o tímido, sino que simplemente el alemán se concentra en sí mismo y no le gusta ir demasiado lejos donde pueda caer mal o donde pueda, sí, bueno, no sé, o sea, donde pueda haber algún comentario que no les guste o algo así. Al alemán no le gusta eso. Sin embargo, a veces al venezolano no piensa en esas cosas y es una persona más abierta, más acogedora y bueno. Sin embargo, para mí, si soy sincero, me gustó bastante la cultura alemana. Me identifiqué incluso un poco más. Yo me acuerdo que a veces le contaba a mi familia, pues, cómo era para mí el vivir aquí, el hacer amigos alemanes, me gustaba mucho, era una cultura bastante más reservada y pues me identifiqué bastante más con eso. Sin embargo, siempre dije pues que intentaba tener o obtener lo mejor de las dos culturas y hacer un pequeño equilibrio, pero pues son culturas diferentes.
un largo camino con altibajos. Sin embargo, aunque logré empezar a conseguir mis primeros objetivos aquí, al principio de esta exposición dije que soy una persona que le gusta conseguir sus objetivos rápidos. Sin embargo, en mi estancia aquí me hizo darme cuenta que a veces no todo es tan rápido como nos lo imaginamos. A veces fallamos. Yo, por ejemplo, en mi primer examen de alemán para poder entrar a una universidad aquí, pues saqué una muy mala nota, no lo logré y tuve que esperar 6 meses más. Para mí fue una frustración muy grande porque sentía que en estos 6 meses, pues que los había botado, que no iba a aprender nada y que simplemente iba a perder el tiempo. Y así sucesivamente fui cayéndome, levantándome y a veces cayéndome varias veces y bueno, este proceso a mí simplemente me enseñó que a veces no todo sale como lo planeamos y que simplemente no, pues yo decidí no rendirme, yo decidí seguir intentándolo hasta que lo consiguiera. Em, Luego de esperar estos 6 meses, logré acceder a algo que se llama el Student College, que es lo que hacen los estudiantes extranjeros, si mal no recuerdo, cuando el bachillerato pues no es reconocido aquí. Ahí también tuve que repetir un semestre, me volví a caer, fue bastante frustrante para mí, porque para mí todo lo que eran las notas y era algo que era muy importante para mí y otra vez repetir 6 meses y bueno, nada, seguir estudiando, luego aplicar a universidades, esperar. O sea, a mí no me gustaba realmente, sentía que cuando las cosas no iban rápido, pues sentía que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, ya hoy en día a veces pienso que lo importante no es conseguirlo rápido, sino lo importante es conseguirlo. Y eso no lo aprendí yo solo, también hubo personas que me ayudaron a entender eso y bueno, hoy en día pues eh, nada, siempre pienso que si en algo fallo, si siento que fracasé en algo, pues no pasa nada, simplemente tengo que volver a intentarlo, ver dónde fallé y a ver si la próxima vez pues puedo lograr el objetivo que me propuse. Siempre, pues mis herramientas fundamentales durante este largo camino con altibajos siempre fue el apoyo, la paciencia y la disciplina. Recibí bastante apoyo de personas pues pues no es que no esperaba recibirlo, sino que simplemente no tenían por qué apoyarme y sin embargo me sentí muy apoyado. La paciencia para mí es una virtud que pues en este proceso aprendí a desarrollarla, al igual que la disciplina. Aprendí a ser a ser un poco más disciplinado de lo que era antes y a enfocarme en en los objetivos pues que quiero conseguir, pues trabajar para conseguirlos. Actualmente estudio Clinical Nutrition, estoy en mi último semestre. He hecho prácticas, he trabajado en hospitales, en lo que es el equipo de nutrición por ejemplo, hospitales como la Universitätsklinikum de Münster. Estudié en Rainer. Trabajo los fines de semana y a veces también entre semanas como bartender en un bar porque pues me gusta, siento que todavía soy joven y que todavía puedo, pues es un trabajo que realmente pues me gusta vivirlo antes de empezar a lo que es trabajar, lo que sería en alguna clínica o en algún hospital, que es lo que sería mi profesión, ¿no? Luego de graduarme. Aquí en la presentación puse algo de que si logré lo que me propuse, he logrado bastante lo que me he propuesto, sin embargo siento que siempre estoy renovando. Si consigo un objetivo, pues pienso en ponerme otro objetivo. Lo importante siempre es
pues para mí siempre fue ponerme objetivos que pudiera alcanzar, es decir, objetivos pequeños, ir lográndolos y pues ir actualizándolos. Si logro algo, pues miro otra vez hacia adelante y veo cuáles son mis nuevos objetivos y qué quiero conseguir. Mis planes a futuro ahora mismo son seguir estudiando un máster. Todavía no sé en qué, pero lo que sería diabetología es algo que me interesa mucho. Y bueno, luego de ahí veremos, a ver, quiero todavía seguir estudiando, quiero ser uno de los mejores en mi profesión y esos son mis nuevos objetivos hasta ahora. Y bueno, también para responder si logré lo que me propuse, otro de mis objetivos, aparte de estudiar aquí en Alemania, también era pues traer a mi familia para acá y gracias a Dios se pudo lograr de que mi madre y mis hermanas pues también estén viviendo acá. También se adaptaron. Mis hermanas una estudia en la Universidad de Mannheim, la otra está terminando su bachillerato aquí en Alemania y mi madre vive con ellas y por ese entonces me siento bastante aliviado de que pues ellas estén aquí también. Ya no tengo la preocupación de lo que pudieran estar viviendo ellas en Venezuela y ellas también se han adaptado, la verdad, muy bien acá y pues por esa parte también estoy realmente muy contento de haber logrado ese objetivo también, de que ellas estén aquí. Empezar de cero desde mi punto de vista. En este tiempo también he podido pues observar cómo hay personas que pues intentan empezar de cero, se frustran muy rápido, no todas las personas no logran adaptarse tan bien, no todas las personas tienen esa paciencia y pues se desesperan un poco. He hecho muchos amigos de otros países que pues sienten que han fracasado y se regresan a sus países, sienten que no van a poder prosperar aquí o en cualquier otro sitio. Pues desde mi punto de vista hay personas que les cuesta más adaptarse a un sitio nuevo, a una cultura nueva, a un idioma nuevo. Y hay personas pues que les cuesta menos. No se trata que una persona sea mejor o peor, simplemente se trata como dije, de tener un poco de disciplina y sobre todo mucha paciencia. O sea, si yo en algo aprendí en todo este camino y sigo aprendiendo además, es que la paciencia es una virtud que a veces te ayuda mucho a lograr tus objetivos. Si eres muy desesperado como lo era yo y como a veces lo sigo siendo, pues a veces te frustras muy rápido y esto hace que pues no alcances tus objetivos. Es lo que les he recomendado a mis hermanas al venir para acá y lo que les sigo recomendando a veces a amigos que no solo tal vez empiezan una vida en otro sitio y, y bueno, simplemente tener un poco de disciplina, paciencia y tratar de siempre trabajar por los objetivos que ellos quieren o que uno como persona quiere lograr. Em, ¿Cómo vivir el presente en Alemania con la mente en Venezuela? Pues es bastante dificultoso, siempre me costó bastante, sobre todo cuando tenía mi familia allá, concentrarme en mis objetivos aquí, cuando mi familia seguía en Venezuela pasándolo mal. En mi opinión, a veces la situación en Venezuela me sigue afectando. Mis abuelos, por ejemplo, siguen allá. A veces, pues, es bastante difícil ver que ellos, por ejemplo, no tienen el acceso a consumos básicos, a que a veces no tienen cómo comunicarse porque no tienen electricidad, que no tienen cómo transportarse porque no hay gasolina. Y pues es algo que a mí me afecta personalmente y creo que a muchos venezolanos que hemos emigrado a otros países, pues nos afecta bastante el tener a veces la mente puesta en Venezuela. Pero a veces pues lo mejor es ayudar donde se pueda y a veces pues no dejar que te afecte lo que está pasando en Venezuela, que te siga afectando en tu nueva vida. Es lo que siempre le he dicho también a amigos que me preguntan. Pues ayudar donde se pueda y si te das cuenta que es algo que te afecta negativamente en tu nueva rutina,
pues a veces es mejor un poco desconectar de la realidad que está pasando en Venezuela porque es una realidad que a nadie le gusta escuchar y que a nadie le gusta vivir y que a veces uno se siente un poco egoísta de tener la oportunidad de vivir en un lugar pues que realmente tiene lujos que pues en Venezuela no puedes tener. Bueno, pues esta ha sido mi presentación hasta ahora. Si tienen algunas preguntas o alguna inquietud, pues a ver, estaría encantado de que hayan preguntas y a ver si podemos hablar un rato más. Muchas gracias por toda la atención prestada.